noches, bienvenidos a Punto Económico. El día de hoy tenemos 3 entrevistas, la primera de ellas con el señor Eduardo Amorortu, presidente del Comité de Servicios al Comercio Exterior de ADEX, y vamos a hablar con él un poco sobre la Agenda Exportadora 2013 en el primer bloque. En el segundo bloque vamos a hablar con el señor Manuel Chinga del Banco de Comercio sobre lo que es financiamientos para campaña escolar, así que padres de familia que están interesados en saber cómo podrían financiar, digamos, todo el tema de la compra de libros, uniformes, etcétera, en esta campaña escolar, pueden estar viendo esta segunda entrevista que va a estar bastante interesante. Y la tercera entrevista es con un representante de la SUNAT, como siempre nos acompañará el señor Arturo Prado. Él va a hablar sobre la declaración anual del impuesto a la renta 2012 para empresas, así que todas las empresas, digamos, todos los empresarios o las personas, las áreas contables deberían ver esta tercera parte. Inclusive vamos a tener acá algunas preguntas que nos han hecho vía el Facebook de Punto Económico. Y comenzamos la noche de hoy con el señor Eduardo Amorortu de ADEX para hablar sobre la agenda exportadora. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Muy buenas noches, Luis Alex, gusto de estar contigo y con tu público. Me gustaría empezar un poco la agenda exportadora viendo el panorama general del sector exportador. ¿Cómo nos ha ido, digamos, en el sector exportador el año pasado y qué es lo que podría suceder para que vaya mejor todavía? Bueno, en general el año pasado hemos tenido una pequeña caída, ¿no? Hemos tenido un decrecimiento del 2.8 aproximadamente en general. Bueno, esto debido a la crisis internacional, ¿no? Sabemos que uno de nuestros principales socios, como la Comunidad Económica Europea y otros sectores y otras áreas están complicadas. Y eso nos afecta, ¿no? Nos afecta seriamente, Estados Unidos sin duda, ¿no? Entonces tenemos que hacer un trabajo fuerte para ver cómo compensamos este periodo que se nos viene, por lo menos se nos viene uno o un par de años mínimo, ¿no? Complicados, ¿no? Es decir, el sector exportador peruano puede estar complicado en el 2013 y el 2014. Definitivamente, por lo menos va a haber que ser ingeniosos para poder tratar de avanzar con eso, ¿no? Ahora, cuando vemos un poco el análisis dentro del sector, vemos que el sector no tradicional ha crecido, es decir, básicamente el sector, digamos, que genera mayor valor agregado, donde hay mayor intervención de los peruanos para generar un producto final, mientras el sector tradicional sí ha caído, ¿no? Y el agro tradicional es uno de los que ha caído más fuertemente, más o menos según las cifras que nos presenta, alrededor del 36%. Viendo esto, digamos, el efecto en el sector exportador dentro de cada subsector, digamos, no es el mismo. Probablemente hay algunos que crezcan, hay algunos que caigan. No es parejo, definitivamente. No es parejo, definitivamente. No puede ser parejo, además, ¿no? Porque la participación de actividades colaterales o conexas, servicios adicionales en cada sector es totalmente, digamos, no es cercana, digamos, en un sector al otro, ¿no? Pero ¿cuáles son los sectores, digamos, que tienen mayor riesgo para el año 2013-2014? Deberían ser los sectores vinculados un poco al agro, ¿no? Y los sectores que tienen vinculación al agro tradicional, al área tradicional, ¿no? Seguirán complicados, deberían seguir posiblemente un poco complicados, ¿no? Ahora, para tratar de superar, digamos, los problemas, ustedes tienen en ADEX tienen una agenda, digamos, para tratar de mejorar el sector exportador y que el sector exportador, digamos, no tropiece tanto. Definitivamente uno de los principales problemas para el sector exportador es el tipo de cambio. Ya varias veces hemos conversado sobre el tema acá en Punto Económico. Me gustaría entender un poco cuáles son las propuestas que ustedes tienen con respecto al tema de tipo de cambio. Mira, el tema de tipo de cambio es un tema que está realmente en el tapete, está conversándose constantemente. Definitivamente el tipo de cambio afecta mucho al sector exportador. El grupo en el que yo estoy como representante, pensamos que en efecto el gobierno ya ha tomado algunas medidas, como por ejemplo ver el tema del adelanto del pago de la deuda, como no sabemos. Claro. ¿No? Posiblemente canje, otro de los temas que hay que ver es el canje, la deuda externa por deuda interna, ver posiblemente aumentar el límite de las aportaciones de la AFP, pero realmente se ha hecho un promedio de 4%, ¿no? O sea, podría tratar de irse un poco más hacia adelante, ¿no? Entonces, por ese lado es un tema que el gobierno lo puede manejar más directamente, pero también tenemos que ver qué hacer con el tema de los capitales golondrinos, por ejemplo, ¿no? Que es un tema que se puede dar
en base al tema del incremento de la tasa de referencia, ¿no? Si tenemos una buena tasa, evidentemente podemos tener capitales que tienen interés en venir al Perú, ¿no? Pero en ese sentido, digamos que el Banco Central de Reserva, inclusive la SBS y el Ministerio de Economía han estado, digamos, en conversaciones y han estado tratando un poco de tomar medidas, inclusive medidas micro, para tratar de evitar un poco justamente eso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del aumento del crédito interno. Bueno, en general, se han estado tomando varias medidas, se han parado el tema de COFIDE, la emisión de COFIDE que se iba a hacer en los mercados internacionales de, entiendo, aproximadamente $1.000 millones. Ese pare implica pues evitar que vengan una gran cantidad de dólares que presionen más al tipo de cambio a la baja. Digamos, han estado haciendo un control, entiendo también, de estos capitales golondrinos vía los bancos comerciales para evitar, digamos, que estos capitales golondrinos nos afecten mucho. El tema es no perder la vista de eso, ¿no? Es un tema estar atento a eso, porque es un tema... O sea, el problema es que siempre vendrán, en la medida que el Perú es un país que está en una buena posición económica, está siendo uno de los países vedettes. Hay intereses en invertir en el país, entonces ello vendrá con capitales efectivamente con interés de hacer inversiones de largo plazo, pero vendrán algunos con interés de corto plazo, ¿no? Entonces sí, hay que mantener atento, simplemente decir, oye, sigamos atentos a esto, ¿no? El otro de los temas es ver el tema fundamentalmente de control del narcotráfico, ¿no? Al dinero ilícito, ¿no? El tema del dinero ilícito es un problema serio que le agrega mucho dinero a la economía y al tener que justificarlo, tener que meterlo al sistema, entrar al sistema regular, genera, como sabemos, muy serias distorsiones. Entonces, claro. Eso es algo que, digamos, que se habla, pero no se habla mucho, ¿no? Es el tema de, digamos, cuánto el narcotráfico está generando de dólares, porque obviamente a la hora que se exporta, digamos, el producto famoso, entonces está viniendo dólares de vuelta, pesos dólares, se quedan en la economía, digamos, y no están registrados formalmente. No tiene ninguna justificación, ¿no es cierto? Pero los dólares están, o sea que definitivamente el tipo de cambio se ve afectado también por eso. Es como que uno puede poner una caja de dinero en la mesa y no tiene cómo justificarla. Entonces, esto lo está metiendo en el país y no tiene ninguna justificación. Entonces, eso presiona definitivamente a un manejo inadecuado del tipo de cambio en el mercado paralelo, en el mercado cambiario, ¿no? Ahora, eso es un poco más complicado, ¿no? Es una estrategia de mediano y largo plazo, porque de la noche a la mañana tampoco ya llevamos tantos años con el tema de la ruta. Lo que pasa es que hemos pasado... el tema es que hemos pasado a ser el primer exportador, ¿no? de este famoso producto no deseado, ¿no? Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos como país para que esto sea controlado y sea manejado, nos ayudará a que el país vaya mejor, ¿no? O sea, efectivamente el país, el tipo de cambio, que por otro lado el tipo de cambio también tiene un proceso natural, ¿no? O sea, el tipo de cambio seguramente seguirá cayendo una temporada, pero en las economías buenas el tipo de cambio baja y vuelve a subir, o sea, no es un tema que va a seguir cayendo históricamente hasta que sea cero, digamos, ¿no? O sea, uno, ¿no? Claro. O sea, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, además, el tipo de cambio también nos impacta en la medida, digamos, en que solamente nosotros tengamos ese efecto del tipo de cambio, pero si tú eres un exportador y tu competencia, otros países, también tiene ese mismo problema del tipo de cambio, digamos que el efecto no es tan complicado, es más complejo el panorama, ¿no? Hay que ver, digamos todas las relaciones. El balance es un balance extremadamente complicado, ¿no? Pero es un tema que hay que trabajarlo fuertemente y apoyar al gobierno en este tipo de medidas, apoyar cualquier iniciativa que podamos generar, cualquiera de las instituciones públicas, empresas, ideas deben ser, digamos, presentadas para tratar de lograr un mejor entorno. Ese es un tema, digamos, el tema del tipo de cambio que le afecta al sector exportador es uno de los problemas, digamos, que los exportadores obviamente tienen como primero probablemente en la lista, pero no es el único. Hay otros temas que, digamos, son desafíos importantes para resolver en el sector exportador. ¿Cuáles son estos desafíos? Sí, a ver, uno de los temas importantes también es que, digamos, las instituciones que interactúan en el comercio exterior deberían estar muy vinculadas o muy, digamos, relacionadas con la problemática exportadora. No es solamente que las instituciones vinculadas a los controles naturales del Estado cumplan solamente su tarea vista del ángulo o la posición particular de cada una de esas instituciones, ¿correcto?
O sea, la SUNAT, aduanas, MINSA, DIGEMIL, lo que fuera, tienen que ver que también ellos tienen una función importantísima en la función promotora de las actividades de exportación del país. Por ejemplo, o sea, para entender... Déjame terminar un ratito el concepto, ¿no es cierto? O sea, lo que buscamos como país es un país competitivo. O sea, en la competitividad estará el resultado final. Digamos, en un país competitivo tienes mayores opciones de ir hacia mercados justamente competitivos. Puedes competir en el mercado. Si tú no llegas a, valga la redundancia, a ser competitivo con las empresas con las que tienes que luchar fuera de tu país, entras en problemas porque tu producto no llega a ningún lado, ¿no? Entonces, la tarea pasa porque entendamos todos que la competitividad es una tarea y debería ser una obligación que la entendamos todos los peruanos, ¿no? O sea, y es una realidad que tenemos que trabajar con las instituciones del Estado y las instituciones públicas, con las que muchas hay buena relación, pero con otras hay funcionarios que se les pasa un poco la mano, ¿no? Entonces, creo que tenemos un trabajo educativo en general en el país para ver que la competitividad y la solución de los problemas que tenemos para promover las exportaciones y que éstas fluyan adecuadamente, no solamente en el paquete físico que sale, sino en el paquete de vuelta, que es el tema financiero, o sea, los pagos de los productos, los derechos. Justamente ahí me gustaría entender un poco el detalle, el ejemplo. Es decir, en el esquema de la competitividad, que es bastante amplio, digamos, ¿cuáles son las cosas que ustedes ven que no están trabajando tan bien? ¿Qué parte de la máquina no está tan bien engranada y que debería, digamos, mirarse con más detenimiento? Bueno, podríamos ver un poco de infraestructura, por ejemplo, ¿no? En la infraestructura podemos ver que la infraestructura tiene que caminar mucho más rápido. O sea, estamos hablando de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles de los cuales adolecemos. Pero, nuevamente, el tema pasa por las dos cosas, el tema físico y el tema estructural legal, ¿no? O sea, no es suficiente que tengas una buena infraestructura o una vía para lograr un éxito de la operación de esa vía. Tú necesitas que el operador de esa vía y el que controla esa vía de salida, sea un puerto, un aeropuerto, una carretera, un paso de frontera, por ejemplo. Tenemos serios problemas con pasos de frontera.